otra de las cosas que nos han enseñado es en la iglesia evangélica tiene un problema. Bueno, tiene varios problemas, pero uno de los problemas más apremiantes que yo veo es que la iglesia evangélica son muy rápidos en juzgar otras religiones, especialmente a los católicos, y en este caso estoy hablando de los amuletos. Hablan de la iglesia católica porque tienen los santos, porque tienen las vírgenes, porque tienen los escapularios, porque tienen los rosarios, pero si nosotros estamos más o menos igual. Yo recuerdo en los tiempos de antes, y yo digo antes a 40 años atrás, o así, a 30 años atrás, que Gigi Ávila vendía, o no vendía, sino que tú le mandabas una ofrenda y él te mandaba un pañito ungido. Se puede llegar a tener un nivel más supersticioso que ese. O sea, Gigi Ávila cogía un poco de aceite, lo ungía, se lo echaba al trapito ese, y por una ofrenda tú se lo mandabas, él te lo mandaba. Y la base bíblica para eso era algo que me parece que en el libro de Hechos dice algo que pedían, que la sombra de Pedro y que aún las ropas de Pablo, algo en ese sentido. Tengo que ir a estudiarlo un poquito más, fue que me llegó a la mente ahora. Como un punto de aclaración, quiero leer un momentito el comentario de William McDonald sobre este punto del apóstol Pablo y las vestimentas del apóstol Pablo. Leo lo siguiente: como el apóstol de Jesucristo, Pablo tenía poder para hacer señales y maravillas como pruebas de su apostolado. Es bien importante, estoy 100% de acuerdo con él, con este comentario. Hay que entender que en ese tiempo las señales los apóstoles las hacían para ponerle el sello de aprobación de Dios a los apóstoles y certificar el mensaje que predicaban. Tan grande era el poder que salía de él, que aún aplicaban a los enfermos los paños o delantares que habían estado en contacto con su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Se suscita la cuestión de si estos milagros pueden ser duplicados en la actualidad. El Espíritu Santo es soberano, tenemos que entender eso. El Espíritu Santo mañana mismo puede hacerlo a través de mí, a través de ti. Y puede hacer como prefiera. Sin embargo, se ha de admitir que a los apóstoles y sus delegados se les había conferido poderes sobrenaturales, que no es para todo el mundo, sino pero en un tiempo específico a los apóstoles. Y eso estaría a la discusión. Yo quisiera saber cuántos apóstoles han sanado gente porque le mandaron un pañuelo a alguien. Por cuanto no tenemos apóstoles hoy, en el más pleno sentido de la palabra, es inútil insistir que sus milagros se han perpetuado. Así que quería dejarlo con este comentario de William McDonald, para que tengamos una idea de que aunque en la antigüedad, al principio de la era cristiana, sí, estos milagros acontecieron, no es la regla y mucho menos es la manera en que Dios brega en este tiempo. Y también que cuando el muerto cayó encima de Eliseo, que se levantó, o sea, es una superstición. O sea, cuando vemos en la Biblia se hacía muchas, especialmente el libro de Hechos, algo que tenemos que dejar claro. El libro de Hechos es muy bueno porque nos enseña cómo vivían los primeros cristianos y cuáles eran las cosas que ellos creían. En el aspecto doctrinal dogmático, es bueno porque entonces ya nosotros podemos ver desde el principio cómo es que ellos se conducían. Por ejemplo, ahí vemos que ellos empezaron a reunirse los domingos. Cositas así. Entonces, pero no podemos tomar el libro de Hechos como un libro doctrinal por la razón de que esta gente estaban apenas empezando y eso es un libro histórico. Los evangelios, aunque son libros históricos están contando la historia de Cristo, esos 4 libros todavía caen bajo el Antiguo Testamento. O sea,
y no que caigan bajo el Antiguo Testamento, sino que se desarrollan dentro de la dispensación de la ley. El libro de Hechos, estamos viendo una iglesia completamente nueva. Mira cómo escogieron al sucesor de Judas, lo escogieron por suerte. ¿Qué otro apóstol Jesús escogió por suerte? O sea, ninguno de los demás apóstoles, de los que tenían la autoridad apostólica, fueron escogidos de esa manera. ¿Entiendes? Ellos oraron y dijeron, bueno, tenemos que conseguir a alguien que reemplace a... Dios no los mandó a reemplazar a Judas. Ya Dios tenía en mente a Pablo, pero eso es harina de otro costal que podemos discutir en otro momento, en otro video. El punto aquí son las cosas que se hacían. Por ejemplo, la gente ponían los enfermos para ver si la sombra de Pedro la sanaba. La Biblia dice que la sanaba la sombra de Pedro, a ver si la sanaba la sombra de Pedro. Y que si las ropas de Pablo, hermanos, primero, el contexto es distinto. Segundo, busquemos desde Romano hasta Judas, que ahí es que está nuestra doctrina. Cuando Pablo y los escritores bíblicos le escriben a las iglesias, y cuando la Biblia dice que unjan al enfermo, estaba leyendo uno de los comentarios y decía que no era una unción como la que nosotros hacemos ahora, que le hacemos la señal de la cruz con aceite y ya, como si fuera agua bendita, como si estuviéramos tratando de sacar así como las películas, sino que era una unción que era, ¿cómo te digo? Era una unción cuasi medicinal, ¿ok? Entonces empezamos a venerar el aceite. Y yo quisiera saber de dónde sale la idea de que tú en el Nuevo Testamento puedes ungir cosas inanimadas. No, ¿dónde? ¿Dónde dice que tú puedes ungir casas, que tú puedes ungir carros? Una vez yo era pastor en este tiempo y una persona se compró un carro. Entonces, la persona viene donde mí para que yo le unja el carro. Pero es que yo estoy en completo desacuerdo con esa práctica. Pero te estoy hablando de que ese incompleto desacuerdo, yo no puedo estar en más desacuerdo con esa práctica. Esa es una de las prácticas que tiene la iglesia evangélica con la que yo la detesto. La detesto porque me parece que es confiar en un amuleto. Ah, mira. Pues yo lo que hice en ese momento, le expliqué a la persona y lo que hice una oración por ella de gratitud porque Dios le dio la salud para que ella pudiera comprarse el carro. Eso fue lo que yo hice en aquel momento. Pero el aceite, ¿de dónde salen que el aceite se le puede atribuir algún tipo de poder sanador o de algún tipo de poder milagroso? ¿De dónde sale? Algo que te van a decir los que les encanta todas estas supersticiones es que ellos te van a decir, no, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento se ungían los utensilios del templo y se ungían los sacerdotes y se ungía todo eso, porque era tipo del Espíritu Santo. Pero cuando el tipo se manifiesta, el antitipo deja de tener ese valor. Una cosa es una cosa simbólica, otra cosa es ser un tipo. Cuando algo es un tipo, es porque tiene un antitipo que se va a manifestar. El Cordero Pascual, ese era un tipo de Cristo. En el momento que Cristo fue sacrificado, que se apareció el antitipo, entonces ya no se necesita seguir con el tipo. Me hago entender. En el momento, o sea, cuando se ungían los utensilios, se ungía el templo, se ungían los sacerdotes, era tipo de cómo el cristiano iba a ser ungido por el Espíritu Santo, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que ya nosotros los cristianos tenemos la unción del Santo. Eso era en el Antiguo Testamento. Ya el antitipo se manifestó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, y ahora la Biblia dice que todos los que son nacidos de nuevo tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
viene a morar en ti en el momento en que tú te conviertes a Cristo, que Cristo te salva. Así que no hay tal cosa como un poder místico en el aceite. Dejemos ya de supersticiones, porque estamos convirtiéndonos en que casi sectas. Con razón hay tanta gente que nos ven y se ríen. Una vez estaba viendo para que no viniera una tormenta en Puerto Rico, algún pastor tirando aceite en la playa. Pero se puede ser más cerrado de mente. Nada, ahí te la dejo para que la pienses.